La tentación y la caída. Nuestra hoja de ruta para este análisis abarca 6 etapas fundamentales. Primero veremos la rebelión y advertencia. Pasaremos al engaño de la serpiente, luego a la transgresión en Edén. Después abordaremos las consecuencias del pecado, la sentencia y muerte, y cerraremos con la expulsión y promesa. Vamos a ello. Sección 1. La rebelión y advertencia. Imaginemos por un momento el estado inicial del Edén. Era un entorno de paz absoluta, una perfección que hoy nos resulta casi imposible de concebir. Pero claro, en este escenario irrumpe una amenaza letal. El ángel caído, al ser expulsado de las cortes celestiales y no poder continuar allí con su rebelión, encontró un nuevo campo de batalla. Consumido por una envidia profundísima al observar la felicidad inmensa de esta primera pareja humana, decidió que tenía que destruirlos. Ahora bien, para entender lo que realmente estaba en juego aquí, tenemos que dejar muy clara cuál es la base del gobierno divino. La ley del Creador no es ni mucho menos una imposición arbitraria o un capricho, en absoluto. Es la revelación santa de su voluntad, el reflejo exacto de su carácter y la máxima expresión de amor y sabiduría infinitos. Fijaos en una distinción absolutamente crucial. Mientras que toda la naturaleza obedece a leyes físicas fijas, la gravedad no se puede elegir, la humanidad fue dotada de algo extraordinario, un intelecto superior sujeto a una ley moral, a la libertad de elección. Ante el inminente peligro de este enemigo, el cielo no se quedó de brazos cruzados. Mensajeros celestiales descendieron directamente para advertir a la pareja. Estos seres santos, manifestándose visualmente con rostros de varón, ataviados con vestiduras antiguas de la época y dotados de exactamente 2 alas, les explicaron con una claridad meridiana la naturaleza de este gobierno moral y, sobre todo, las oscuras maquinaciones que el enemigo estaba planeando. Y en el centro de todo este escenario, el árbol de la ciencia del bien y del mal se erigió como la única, la grandísima prueba de lealtad. El Creador, en su infinita providencia, acotó el terreno, restringió el acceso del ángel caído única y exclusivamente a este árbol en particular. Fue una prueba de obediencia perfecta y, si lo pensamos bien, increíblemente sencilla de cumplir. La seguridad de la pareja estaba garantizada al 100% bajo una única premisa. Mientras permanecieran juntos y se mantuvieran alejados de ese árbol específico, estarían absolutamente protegidos. El enemigo no tenía ningún tipo de permiso para vagar por el huerto persiguiéndolos. Su influencia estaba estrictamente confinada a ese único punto geográfico. Era un sistema de protección infalible. Sección 2. El engaño de la serpiente. Lamentablemente, el desastre comenzó cuando se ignoraron aquellas advertencias explícitas de los ángeles. La mujer cometió un error verdaderamente fatal, alejarse de la protección de su esposo. Empezó a vagar sola, adentrándose precisamente en el único territorio de todo el Edén donde acechaba el peligro. Y es aquí donde presenciamos una auténtica obra maestra de manipulación psicológica. Es fundamental desterrar de una vez por todas esas caricaturas populares. El enemigo no era un monstruo con cuernos y cola. Era estrictamente un ángel caído, un ser deslumbrante pero corrompido, que necesitaba un disfraz calculado para no asustar y cautivar por completo. Para ello utilizó una serpiente dorada y alada, una criatura de apariencia fascinante que reposaba entre las ramas del árbol prohibido. Desde esa posición estratégica, el ángel caído ejecutó 3 pasos letales y precisos. Primero, logró despertar una curiosidad irreverente en la mente de la mujer. Segundo, pasó a contradecir de manera frontal y directa la palabra que el Creador había dado. Y tercero, culminó su trampa ofreciendo una falsa promesa de elevación intelectual, de alcanzar una sabiduría que supuestamente se les estaba ocultando. El diálogo en sí empezó con una sutileza venenosa. Cuando la serpiente pronuncia esa famosa frase, «¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?», lo que está haciendo el enemigo es sembrar, como si fuera un cirujano, la semilla de la duda. Hay que entender que esta pregunta no buscaba información, en absoluto. Estaba fríamente diseñada para distorsionar por completo la percepción del amor divino. En cuestión de segundos, transformó en la mente de su oyente lo que era un simple parámetro de protección y amplísima libertad en una restricción opresiva y egoísta. Básicamente estaba insinuando que el Creador les estaba negando algo esencial para su desarrollo. Y una vez sembrada la duda, llegó el golpe final, la mentira más monumental jamás pronunciada, que seguiría resonando a través de los milenios. No moriréis. En este instante el ángel caído, ocultando hábilmente su inmensa ruina personal y su condición de desterrado, se atrevió a prometer una existencia superior que era completamente falsa. Afirmó sin ningún pudor que la advertencia divina no era más que una táctica de intimidación barata para mantener a la humanidad en la ignorancia, sometida. Lo que sugirió fue que la transgresión, lejos de traerles la muerte, les iba a abrir los ojos, elevándolos a ser iguales a la mismísima deidad. Y fijaos en un detalle revelador. Esta es exactamente la misma táctica insidiosa que se sigue utilizando hoy en día para justificar cualquier desobediencia a la ley moral. Presentar la ruptura de las reglas como un camino hacia el progreso y la liberación personal, cuando en realidad es la ruta más ineludible y directa hacia la ruina total.
Sección 3. La transgresión en Edén. Y así llegamos al punto de inflexión, al momento exacto de la caída. Cuando la mujer consumió el fruto, no cayó fulminada al instante. De hecho, ocurrió todo lo contrario. Sintió de inmediato un subidón, una energía engañosa pero muy vibrante. Tuvo la falsa sensación de haber cruzado un umbral hacia esa existencia superior que se le había prometido. Impulsada por una especie de excitación totalmente antinatural, ciega ante la tremenda realidad de lo que acababa de hacer, tomó más fruto en sus manos y corrió acelerada a buscar a su esposo, y en ese preciso instante se convirtió, de una manera inconsciente pero absolutamente efectiva, en el agente de ruina para su propio compañero. Lo que ocurre a continuación es de una carga dramática sobrecogedora. Al comprender lo que ella había hecho, el hombre sufrió un colapso psicológico inmediato y devastador. Se desató en su interior la lucha más terrible que podamos imaginar. En un lado de la balanza, su lealtad inquebrantable hacia el Creador; en el otro, un terror paralizante a la separación, a perder a su compañera. Hay que dejar esto muy claro. A diferencia de la mujer, él no fue engañado en lo más mínimo por la serpiente. Él vio la trampa con total claridad. Comprendió a la perfección la fatalidad de ese acto y las consecuencias que traería. Sin embargo, su dolor fue tan inmenso, su apego tan desesperado, que tomó una decisión plenamente consciente. Eligió deliberadamente abandonar al Creador con tal de compartir el destino sombrío de su esposa. Tomó el fruto de sus manos y lo comió, y con ese acto selló para siempre el destino de la humanidad. Sección 4. Consecuencias del pecado. Las secuelas de esta rebelión consciente no se hicieron esperar. Fueron instantáneas y francamente aterradoras. El contraste físico y espiritual fue brutal, un cambio drástico de la noche a la mañana. Ese estado inicial de inocencia que se caracterizaba por una paz interior inquebrantable, un clima ambiental siempre suave y un majestuoso manto de luz celestial que los cubría, desapareció por completo. De golpe, fueron arrojados a un estado de profunda culpa. Aquel manto de luz protectora se desvaneció en el aire, dejándolos en una absoluta y vulnerable desnudez, tanto de cuerpo como de alma. El ambiente a su alrededor se enfrió repentinamente, y sintieron cómo ese frío penetraba en su piel por primera vez en sus vidas. Mientras tanto, el terror más absoluto y un remordimiento asfixiante empezaron a consumir sus mentes, llevándolos a esa tarea desesperada y vana de intentar coser hojas para cubrir su propia vergüenza. Y entonces escucharon la llegada del Creador al huerto. Lo que antes era el momento más esperado y de mayor alegría, se transformó de pronto en una aproximación majestuosa y terriblemente solemne. Cuando resonó la pregunta divina, la respuesta del hombre fue la encarnación misma del pánico. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. En cuestión de horas, aquella nobleza original había desaparecido por completo. Ahora estaban consumidos por un espíritu de autojustificación. El hombre culpó inmediatamente a la mujer e indirectamente a Dios por habérsela puesto al lado. La mujer, por su parte, le echó la culpa a la serpiente. Ambos eludieron por completo asumir la responsabilidad directa de sus propios actos. Sección 5. La sentencia y muerte. Ante esta realidad, se dictaron juicios inalterables que cambiarían la estructura misma de la creación para siempre. Primero, la serpiente, que sirvió como instrumento físico del mal, fue maldecida a arrastrarse en el polvo, perdiendo todo su antiguo esplendor. En segundo lugar, la mujer enfrentaría desde ese momento el dolor y una nueva dinámica de sujeción, rompiendo irremediablemente esa igualdad perfecta que había imperado en el jardín. Tercero, la tierra en sí misma fue maldita, empezaría a producir espinos y cardos, lo que dejaba en evidencia que la naturaleza ahora se rebelaba contra el dominio de la humanidad. Y cuarto, el hombre se enfrentaría a una vida de sudor, fatiga y trabajo incesante, hasta su ineludible retorno al polvo. Pero, y esto es clave, en medio de esta inmensa desolación, se estableció una profecía, la promesa divina de que la simiente aplastaría finalmente, de una vez por todas, al gran enemigo. Llegados a este punto, es absolutamente crucial comprender una realidad teológica profundísima. A primera vista, la condena al trabajo arduo y a una vida llena de cuidados puede parecer un castigo implacable, pero en realidad no fue un acto de venganza divina, fue una disciplina inmensamente misericordiosa. Esta labor incesante fue asignada mediante un acto de profundo amor. Era una medida diseñada específicamente para enseñar a la humanidad el dominio propio, para frenar esa nueva inclinación natural hacia las pasiones desenfrenadas. El trabajo constante serviría como un ancla para rescatar al ser humano de una espiral destructiva que, de otro modo, lo habría arrastrado hacia una degradación total y absoluta. Por otro lado, recordemos la advertencia original: el día que comieran de ese fruto, morirían. Esto define el dictamen irrevocable de la sentencia de muerte y la pérdida automática en ese mismo segundo del derecho a la vida eterna. Y aquí había un riesgo monumental.
Si seguían comiendo del árbol de la vida, en su nuevo estado, el pecado, el dolor y la miseria se habrían inmortalizado para siempre. Por lo tanto, fue una necesidad absoluta e ineludible prohibirles el acceso a ese árbol. Para garantizar esto se apostaron guardias celestiales, ángeles santos, seres verdaderamente imponentes con rostros de varón y provistos de 2 majestuosas alas, empuñando espadas resplandecientes de fuego, bloqueando para siempre el paso a la inmortalidad en un estado de rebelión. Sección 6. La expulsión y promesa. Y así llegamos a la partida. Cubiertos ahora por vestiduras hechas de pieles provistas por el mismísimo Creador, la primera evidencia tangible de que se requería un sacrificio para cubrir el pecado, abandonaron el que había sido su hogar perfecto. El dolor de esa salida es simplemente inenarrable. Podemos imaginar su angustia al presenciar por primera vez en la historia cómo las hojas de los árboles se marchitaban y caían al suelo, cómo las flores perdían su color y perecían frente a sus ojos. Ese decaimiento natural fue la prueba visual, aplastante y constante de que la muerte era a partir de ese instante el destino certero e inevitable de absolutamente todo ser viviente en la Tierra. Si trazamos la historia física del Jardín del Edén a través del tiempo, descubrimos algo fascinante. Tras el día exacto de la expulsión, aunque el paso al interior estaba terminantemente vedado, la humanidad se seguía congregando en sus mismas puertas. Durante generaciones, este límite, custodiado por los ángeles, funcionó como un altar de adoración terrenal, el centro vital donde se renovaban los votos de obediencia. No fue sino hasta muchísimos años después, en la era del Gran Diluvio, cuando la iniquidad y la violencia global colmaron definitivamente la paciencia divina, que el Edén fue retirado de forma permanente de la faz de la tierra. Pero fue preservado intacto en las alturas para el momento de la restauración final de todas las cosas. Porque esta historia no termina en una pérdida absoluta. Existe una promesa máxima y definitiva que lo cambia todo, la restauración gloriosa del propio Edén. Se nos asegura que todos aquellos que mantengan su lealtad y guarden los preceptos de la ley divina tendrán el majestuoso privilegio de volver a respirar ese vigor inmortal bajo las mismas ramas del árbol de la vida. El propósito original del Creador no ha sido frustrado, simplemente ha sido postergado. La tierra entera será devuelta a su pureza inmaculada, cumpliendo finalmente, y con un triunfo deslumbrante, el diseño perfecto que se trazó desde el principio de los tiempos. Ante la inmensa magnitud de todo este relato surge un cuestionamiento ineludible. ¿Comprendemos verdaderamente las aterradoras, las eternas consecuencias que se desatan al dar un solo paso lejos de la ley moral? El desglose exhaustivo de la caída nos impone una reverencia profunda, total y absoluta hacia la inmutabilidad de los mandamientos divinos. Nos demuestra sin lugar a dudas que el pecado, por insignificante que nos pueda parecer en el momento, inicia una avalancha incontrolable de dolor. Es un hecho absoluto y comprobado que la transgresión nunca puede ser trivializada, ya que sus catastróficos efectos siguen resonando en la humanidad hasta el fin de los tiempos.